Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos sean todos a la edición especial de los miércoles aquí en Telenoche, analizando la realidad nacional e internacional en función de nuestra propuesta ideológica política, liderazgo responsable. Desde un humilde punto de vista, creo que el liderazgo responsable es la única ideología nativa del siglo XXI, que no está presa de los ismos, ni del comunismo, ni del socialismo, ni del capitalismo, ni del anarquismo, ni de nada de eso. De nada de eso. Es una ideología política basada en ciencia, con respeto, con mucho respeto, reconocimiento y homenaje a los hombres y mujeres que han construido la humanidad, la civilización humana, y con un método de aplicación que tiene 5 herramientas: información, tecnología, eficiencia y transparencia, para ganarnos la autoridad con la aplicación de ese método de trabajo y la gestión de los fundamentos de liderazgo responsable. Y así estamos yendo por el país entero. El próximo viernes vamos a estar en UTESA de Santiago, hablándole a la matrícula de profesores de UTESA antes del inicio del cuatrimestre. Y vamos a estar el jueves en Santo Domingo Este también, llevando nuestras propuestas de liderazgo responsable. La semana antes pasada estuvimos en Higüey con un grupo de cooperativas y volvemos a estar con otro grupo de cooperativas de la harina, a final de mes en Bávaro. Y de eso se trata, ¿no? De llevar nuestras ideas con un sentido de muchísima simpleza y humildad, pero con mucha firmeza, a todos los rincones del país, a ver si estas ideas pueden generar un virus positivo en la sociedad y podamos nosotros empezar a demandar, a reclamar y a promover y a practicar liderazgo responsable. En virtud de lo que les acabo de decir, les tenemos un contenido propuesto para el día de hoy muy interesante, ¿no? Y vamos a ver si empezamos diciendo lo siguiente. Miren, en el día de ayer, Apple, la firma de tecnología de San Francisco, de California, presentó el celular, bueno, los dispositivos correspondientes a este año, que hasta ahora son 4, ¿no? El reloj Apple de tercera generación, el Apple 8, que evoluciona el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus, que evolucionan al iPhone 7 y al iPhone 7 Plus, y presentaron el iPhone X, porque Apple está cumpliendo, el iPhone de Apple está cumpliendo 10 años. Fue en el 2007 cuando Apple decidió quitarle el reinado a BlackBerry, producto de la ineficiencia de BlackBerry, que se durmió en sus laureles. Y yo siempre digo, lo he dicho, tengo años diciéndolo, que tengo miedo que a mi partido le pase lo que le pasó a BlackBerry al PLD, que se murió de éxito. Y Apple fue que le quitó el reinado a BlackBerry. Después vinieron los Samsung Smartphone, porque Samsung hacía dispositivos análogos, pero se metieron en la competencia por los smartphones después del impacto de Apple. Y entonces el Apple generación X, Apple X, lo van a poner en circulación en noviembre. Y estos que están aquí a finales de mes, los iPhone 8, que son actualizaciones de los 7, pero el iPhone X no. El iPhone X rompe con todo y crea un nuevo paradigma de teléfono, superando todas las expectativas. Obviamente, un precio de $1000 que vamos a ver cómo se comporta el mercado, pero el que tiene un iPhone no lo tiene por necesidad. Tener un iPhone es como tener un Ferrari, ¿no? Es como tener un Maserati, es como tener un Aston Martin. El Aston Martin de los teléfonos, Apple. Y entonces ese va a salir en noviembre. Pero mañana, porque esta noche no es para tecnología, mañana en el Showroom Digital vamos a dar todos los detalles de tanto del Apple Watch como de los
iPhone 8, 8 Plus y del iPhone X mañana en el showroom digital. Yo solamente quiero decirles a ustedes que nos hacen el favor de escucharnos que así como Steve Jobs, cuando decidió hacer un teléfono, no sabía nada de teléfono, así como Elon Musk, cuando decidió hacer el carro Tesla, inspirado en Nikola Tesla, el genio de principios del siglo pasado, Nikola Tesla no sabía nada de carros y ahora Tesla es la marca de carros más valorada del mundo y solamente tiene como 7 años. Y está por encima de General Motors, de Ford, que tienen 100 años. Esos son los criterios que yo utilizo para diseñar políticas públicas, sobre todo en este caso de la seguridad. Yo no sé nada de seguridad y como no sé nada de seguridad, tengo mi mente como una página en blanco y lo que hago es tomar información, montarla en tecnología para ser más eficiente, que es el método de trabajo de liderazgo responsable, inspirado en esos nombres que les estoy señalando ahora. Y por eso es que yo sé que yo puedo resolver el tema de seguridad de República Dominicana, obviamente con voluntad política. Porque si los diseñadores del iPhone X no tuvieran una voluntad determinada de los directores de Apple, no pudieran hacer esas maravillas tecnológicas. Hay una voluntad detrás para que eso se lleve a cabo. Si mi partido y mi gobierno me apoyan, yo resuelvo el tema de la seguridad en República Dominicana, porque son los mismos criterios de Apple, aplicados a la seguridad, lo que yo trataría de hacer. Por eso yo tengo tanta seguridad en mis propuestas. Pero para eso falta voluntad política. La voluntad política puede surgir espontánea o puede ser presionada. Y vamos a ver con cuál de las dos opciones nos vamos, pero una de las dos tiene que ser, porque la inseguridad cada día está ganando más espacio. Miren ahora lo que pasó con la niña Kimberly. Con la niña Kimberly, que apareció muerta el domingo pasado. Y ahí hay 3 detenidos. Yo le sugiero a las autoridades, porque le dictaron 3 meses de medida de coerción a el muchacho que estaba manejando el vehículo. De hecho, Kimberly Adón es la primera tendencia de opinión hoy jueves a las 10:12 de la noche. Entonces, le dictaron 3 meses de prisión a Francisco Emilio Villar, que era el que estaba conduciendo el vehículo, hasta se desmayó en la audiencia de solicitud de medida de coerción. Y hay 2 más, detenidos, que son dos que son pareja, ¿no? Entonces, dice la Policía Nacional, en principio sostenía la versión de que Kimberly Adón murió en un accidente de tránsito, pero la familia de Kimberly dice que ella murió estrangulada y que después la chocaron. La metieron debajo del vehículo y le pasaron por encima para simular una muerte por accidente, pero patología forense no encontró huellas de violación sexual ni de estrangulamiento, pero algo vio el juez que le presentó el Ministerio Público de la provincia de Santo Domingo Norte, que le dictó los 3 meses de medida de coerción, aunque sí la policía dijo que quien la atropelló no tenía licencia al día. Que se venza la licencia es uno de los disparates más grandes que yo he visto, porque a nadie se le olvida manejar. Eso es un disparate. Si a usted le quieren cobrar unos cuartos cada 5 años, que se lo cobren, pero las licencias no se vencen, porque la gente no desaprende a manejar, por Dios. Ahora, una gente ya después de 65 años, lo que se le debe requerir es un examen de reflejo o de visión. Pero la gente no aprende a manejar, no se olvida de manejar. Entonces, ¿qué licencia vencida ni licencia vencida? Es un tollo. Pero bueno, anyway. Entonces, nada. El tema es que hay 3 detenidos por la muerte de Kimberly Adón. ¿Qué le sugiero yo a las autoridades? Miren, ustedes quieren saber lo que pasó con Kimberly.
¿Quieren saber lo que pasó con Kimberly? Yo les voy a dar un consejo. Ustedes van a hacer lo siguiente. Ustedes le van a romper a los 3 detenidos lo que John Forbes Nash llama el equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash es que ahora los 3 detenidos tienen la misma posición. Fue un accidente. Y ellos no van a variar su estrategia hasta que la estrategia no le dé un beneficio particular a ninguno. Si ellos no varían la estrategia, esa estrategia no los va a perjudicar ni a beneficiar a ninguno como grupo. Ahora, si uno de ellos la variara, se altera el equilibrio de Nash. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio Público? Tiene que aplicarle lo que se conoce popularmente como el dilema del prisionero. Los separan a los 3 y a los 3 le van a decir, mira, ya tu compañero habló. Si tú no quieres cargar solo con la cuava de la muerte de Kimberly, di lo que pasó. Entonces van a la segunda celda y al otro le dicen lo mismo. Mira, ya tu compañero habló. Ahí está hablando con la fiscal, con Olga Dinaya Avería. Tú no quieres joderte solo, di lo que pasó. Entonces van a la celda 3 y le dicen a la muchacha, mira, ya los 2 compañeros tuyos están hablando, están poniendo de acuerdo con la fiscal. Entonces, di lo que pasó esa noche porque ya todo el mundo lo sabe. Entonces, si a pesar de ponerlos en el dilema del prisionero y romperle el equilibrio con una compensación, con un estímulo de rebaja de pena, que es lo que hacen los gringos con los narcotraficantes, ellos mantienen la posición de que fue un accidente, entonces lo más probable es que coincida con el informe de la policía. Si fue diferente, ustedes pueden estar seguros que lo van a decir. Entonces, con el equilibrio de Nash, ellos en principio no van a hablar. O quizás estén diciendo la verdad. Pero si le aplican el dilema del prisionero, automáticamente uno de los 3 va a decir lo que pasó ahí. Bueno, nada, señores. Entonces, miren, hoy vamos a hablar de 2 acontecimientos que ocurrieron, que se conmemoraron esta semana, en el 11 de septiembre, la muerte de Salvador Allende en 1973 y el 11 de septiembre del 2001, que fue el acto terrorista más importante que ha sufrido Estados Unidos con el ataque a las Torres Gemelas, al Pentágono y a la Casa Blanca. Vamos a hablar de eso en el segmento 3, porque en el segmento 2 vamos a estar hablando de Leonel Fernández y Danilo Medina. Por el comportamiento de los entornos de los dos, yo me doy cuenta porque comparto con ellos en el Congreso, en los medios de comunicación y en mi partido, donde estaba ahorita, me doy cuenta de que hay asomo de crisis. Hay asomo de crisis por el tema de la ley de partido. Entonces vamos a hablar de eso, qué enfoque nosotros tenemos sobre el tema de la ley de partido y vamos a hablar también de una solicitud que ha hecho la Confederación Patronal, o sea, la de los patronos, la que da empleo en los quintiles más bajos, en el sector de la construcción, que ellos plantean que se revise el Código de Trabajo para que la regla de Pareto se rompa en cuanto a la contratación de mano de obra extranjera, porque ahora la ley dice que donde quiera que haya un espacio laboral, de cada 10 personas, 8 tienen que ser dominicanos. Y ellos quieren que eso se altere para que en vez de ser 80-20 o 8-2, pueda ser 70-30 o 60-40, yo no sé. Pero eso tiene muchas lecturas y nosotros se las vamos a tratar de dar si aprovechamos el tiempo. De modo que vamos a la pausa y volvemos con Leonel Fernández y Danilo Medina, o Danilo Medina y Leonel Fernández, porque se ponen guapos, uno tiene que saber hasta cuál menciona primero. Oye, ¿cómo es la vaina? Oigan, ¿cómo es la vaina? Vamos a analizar esos asomos de crisis en mi partido con relación, debido a la ley electoral, después que volvamos.
nombre es Faustino Sánchez Navarro. No me alcanzaba el dinero. Los niños míos, ellos tuvieron mucho tiempo que no se les podía comprar ni la leche. Primeramente el negocio era un poco caótico, que había que hacerlo también todo manual. Me acerqué al centro MIPYME de Atomayor y gracias a ellos que nos han respaldado y nos han ayudado a hacer más fácil las cosas para los emprendedores. Ahora ya tenemos otro tipo de maquinarias, o sea, nuestras ventas han crecido y también las personas que lo consumen han crecido. A la gente le encanta el café del Rey. En realidad nuestra vida ha cambiado. Gracias a Dios y al grupo MIPYME de Atomayor por ayudarme y a seguir creciendo a través de nuestro producto Café del Rey. Estamos felices. Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me diera auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. La ley de partidos, que estuvo prácticamente engavetada por 18 años en el Congreso, ha generado amplios debates que han impactado inclusive a lo interno de las organizaciones políticas. Recientemente, los medios han divulgado los enfoques políticos distintos del presidente de la República, Danilo Medina, y del presidente del Partido de la Liberación Dominicana y expresidente de la República, Leonel Fernández, en torno a esta ley. Uno de los puntos de vista distintos entre el presidente de la República y el presidente del PLD sería sobre las primarias simultáneas y el padrón cerrado de los partidos, sobre lo que ambos líderes tendrían posiciones contrarias. Esto de acuerdo a lo que se trató en la última reunión del comité político, donde se habló de la ley de partidos. Se ha divulgado que el presidente Medina es de opinión de que la ley de partidos se apruebe en las primarias simultáneas y con padrón abierto, y el expresidente Fernández es de la opinión de que los candidatos deben ser escogidos mediante un padrón cerrado y con una convención cuya fecha sería determinada por el partido. Será este sábado cuando el PLD, a través del comité político, continúe con las discusiones sobre la ley de partidos, ya que su próxima reunión está pautada para el próximo sábado. Lo que se espera es que, a pesar de la diferencia de criterios respecto a esos puntos, no se genere una división a lo interno del partido. La reunión del comité político sería en horas de la mañana del próximo sábado. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Bueno, señores, miren, en el Congreso, lamentablemente, porque don Juan decía que los grupos para los partidos eran cancerígenos, pero como nosotros hemos guardado a don Juan Bosch en una gaveta y ellos han abrazado las ideas de Balaguer y del PRD, el comportamiento del balaguerismo y del PRDismo por un tema cultural pesan más, porque el conservadurismo ha gobernado en el país los 170 y pico de años que tiene la sociedad dominicana. Entonces esa cultura política, enfrentarla tiene un costo. Tiene un costo. Y lamentablemente nosotros, reproduciendo los modelos balagueristas, hemos alcanzado el poder muchas veces, pero quizás lo debimos hacer la primera vez, porque la segunda ya no teníamos necesidad de eso. Nosotros podíamos, después en el segundo triunfo,
armonizar el pragmatismo balaguerista con el idealismo bochista. Y hubiésemos hecho un gobierno, ya fuéramos un país desarrollado. Y ustedes saben por qué yo digo que ya fuéramos un país desarrollado. Porque el PLD, que es un partido de ideas, tiene respeto por la variable macroeconómica. Y si ustedes dividen 711.000 millones, que es el presupuesto de hoy día, entre 21.000 millones, que era el presupuesto de 1996, ustedes verán que, lo voy a hacer el ejercicio, yo lo he hecho antes, ustedes verán, si ustedes dividen en más de 20 veces 711 entre 21 da 33.8. Oigan eso. 711, que es hoy 711.000, ahora va a subir más, el presupuesto va a subir más el mes que viene, 711.000 entre 21.000. 33.8 veces se ha multiplicado la economía dominicana después que el PLD llegó al poder. Y solamente tiene 16 años en el poder, porque los 4 de Hipólito la economía decreció a niveles de 1968 con la crisis de Baninter, lo que significa que eso estuviera más alto todavía si Hipólito hubiese mantenido el ritmo de crecimiento del PLD. En los primeros 2 años lo mantuvo, pero después vino el descalabro. Y entonces 33.8 veces la economía, el tamaño de la economía ha crecido. Se ha multiplicado después que el Partido de la Liberación Dominicana llegó al poder. Ahora, ¿qué ocurre? Que ese crecimiento no está dirigido en función de un proyecto ideológico, estratégico, político. No, es espontáneo, es vegetativo. Y por eso nosotros seguimos siendo un país subdesarrollado. Pero si nosotros hubiésemos asumido el bochismo en el 2004, hace 12 años, 13 años, cuando volvimos al poder, nosotros hoy fuéramos un país, si no desarrollado, en vía de desarrollo. Y por eso vivimos con éxito y crisis. Por eso me preocupa, porque nos parecemos mucho a BlackBerry. Somos muy exitosos, pero todo el mundo nos critica al mismo tiempo. Eso es porque no hay una competencia fuerte. Si tuviéramos una oposición fuerte, nosotros tuviéramos problemas. Pero nadie nos puede cuestionar el respeto que tenemos y la apuesta que hacemos por el crecimiento económico a los PLDistas. Y entonces, Leonel y Danilo se viven peleando por cosas que son intrascendentes, señores. Intrascendentes como ahora. Y yo digo que se viven peleando en términos metafóricos porque personalmente se respetan, pero yo me doy cuenta porque cuando hablo en el Congreso hay gente que se definen como leonelistas y hay gente que se definen como danilistas y hay algunos que no se definen como nada, pero cuando hablan tú te das cuenta. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando con un grupo y dice Leonel y Danilo, ya yo sé que era leonelista porque los leonelistas mencionan a Leonel primero. Danilo y Leonel, ya yo sé que es danilista. Y eso es lamentable. Yo no sé qué hacer porque yo no soy ni danilista ni leonelista. Yo soy bochista. O aspiro a hacerlo porque eso es una cosa muy grande. Y entonces yo digo, ¿y qué hacer? Bueno, será tirar una moneda para el aire, ¿verdad? Yo tengo una moneda aquí. Como yo voy a hablar de Leonel y Danilo, si cae cara, menciono a Danilo. Adelante, y si cae cruz, menciono a Leonel. Para no buscarme problemas, a ver. Coño, cayó Cudo de Leonel, ¿verdad? Leonel y Danilo. Aunque Danilo es el presidente, ¿no? Pero bueno, ahí está. Entonces, ¿qué sucede? Según la moneda cayó cara, por eso Cudo, por eso voy a mencionar a Leonel primero. Entonces, Leonel y Danilo tienen una posición distinta con relación a la ley de partido. Una posición distinta con relación a la ley de partido. Cuando ellos deberían estar preocupados por otros temas como la inseguridad, como la corrupción. Que esos son los temas que la sociedad quiere que ellos resuelvan, pero por la ley de partido. Un partido como el PLD que no tiene oposición, porque es que el PRM parece... La Marcha Verde crece y se fortalece porque el PRM no hace oposición.
Y cuando yo digo que no hace oposición es porque yo como PLDista quisiera que hubiera una oposición fuerte para que fiscalice mi partido y así se producen menos escándalos de corrupción. Pero el PRM no hace oposición y el PLD está solo y hace lo que le da la gana. Y por estar solo es que se viven peleando, porque no tienen con quién pelear. Entonces se descuidan afuera, se descuidan, como no tienen una amenaza afuera, se descuidan los procesos dentro. Y yo le digo a la gente que nos hace el favor de seguirnos, ¿dónde tienen que enfocarse con el tema de la ley electoral y de partidos políticos? Porque son dos, la ley de partidos políticos y la ley electoral. Vamos a ver si se conocen, si se someten, si se aprueban como un código y se ponen las dos en el mismo texto o si se aprueban por separado, pero por lo menos se están discutiendo paralelamente. Con relación a la ley de partido, lo que hay que decir a la ley electoral, perdón, lo que hay que decir es lo siguiente. El principal problema de la República Dominicana es la corrupción electoral, porque la corrupción electoral es la madre, la fuente de todas las demás corrupciones. Yo estoy convencido de que Temístocles Montaz no es un tipo en términos personales corrupto. No es un tipo que coge $1 millón de una institución para llevárselo para su casa. No. Pero Temo sabe que para competir ahí afuera hay que gastar mucho dinero. Miren, yo voy con 2 o 3 de mi grupo de liderazgo responsable a La Romana, que fuimos hace 20 días a una conferencia. Pero eso me cuesta 20,000 pesos a mí. Combustible, si comemos algo en el camino, si cualquier cosa. Tú andas con 2 o 3 personas, son 20,000 pesos un viaje. Pero yo no hago nada, ni doy un peso a nadie, eso es lo que se lleva el viaje. Imagínense ustedes en campaña con 50 gente atrás. Con 50 gente atrás para que digan que tú tienes mucha gente. Con 50 gente en 20 jipetas. ¿Cuánto se lleva eso? ¿Cuánto se lleva una actividad política? Cada vez que ustedes vean un candidato lanzado en la calle, pregúntense de dónde está sacando los cuartos, porque usted se mueve ahí. Miren, yo digo ahora mismo que yo voy a aspirar a la presidencia, ahora mismo, yo lo digo aquí. Y mañana en el emisor en Sol hay 20 gente llevándome factura de compraventa y vaina, y receta, expediente médico, una casa que se está perdiendo por un préstamo al 20%, un paquete de vaina, un motor para arreglarlo, porque van a trabajar por mí. Oigan esa vaina. Entonces, esa es la cultura política dominicana. Y entonces los empresarios que saben que esa es la cultura política dominicana, en la campaña nos quieren dar dinero a nosotros para después sacárselo a la costilla del pueblo a través del Estado. Aquí hay deudas que tienen 30 años que no se cobraban. Pero hay empresas, yo conozco varias, que en cualquier momento los voy a soltar, que porque le dieron $1 millón en la campaña al PLD o a Luis Abinader, entonces van a cobrarle al gobierno, deuda viejísima, hay que pagársela como nueva, la compran a precio de vaca muerta y la compran como si fueran recientes. Y todo eso es la corrupción electoral. El gran problema de Odebrecht es la corrupción electoral. Ese es el gran problema de Odebrecht. ¿Por qué? Porque Odebrecht pudo haber hecho una agencia de cooperación Brasil-República Dominicana. Y en vez de darle soborno a los funcionarios, dáselo al Estado Dominicano como hace la USAID de Washington. Pero se lo dan a los funcionarios del entorno de los presidentes para que financien a los presidentes, igual que los cónsules que están fuera del país. ¿Por qué nadie los toca a los cónsules? Porque financian campaña. Entonces, por eso yo le digo a la gente que tiene una preocupación porque esta sociedad sea mejor, que le caigan atrás a la corrupción electoral. Hay que cerrar la brecha de la corrupción electoral. Y yo tengo 2 propuestas en ese sentido. Una, que todo el que aspire a un cargo público, ya sea por nombramiento, por designación, por decreto o por aspiración de voto, o por nombramiento del Congreso, de lo que sea, que tenga que demostrar el origen lícito de sus bienes. Mire,
¿Usted quiere ser funcionario público? Por elección o por designación. Preséntele a la Procuraduría su patrimonio. Y la Procuraduría lo audita. Y si se da cuenta que lo que usted tiene es bien habido, entonces usted puede optar a un cargo público o a una candidatura. Si usted no puede explicar su patrimonio, entonces usted no puede ser elegible para representar a nadie, ni para administrar dinero público. Y la otra brecha que tenemos que cerrarle a la corrupción electoral es quién da el dinero en la campaña, quién lo recibe, cuánto se gasta y cómo se gasta. Todo eso tiene que ser declarado en la renta, en impuesto interno. Todo lo que se da y lo que se recibe y lo que se gasta. Entonces, cotejarlo con su presupuesto de campaña en la Junta, como hacen los países desarrollados. Porque si no, no vale la pena. Yo no participaría en una campaña electoral nuevamente si no se cierran las brechas de la corrupción electoral. Porque yo no puedo decir que yo no puedo promover liderazgo responsable por un lado y cogerle cuarto sucio a los empresarios por otro. Eso no tiene sentido. Entonces los demás me van a explotar si yo no cojo dinero. Entonces tiene que ser regla limpia para todos o que se queden ellos con su suciedad. Yo no participo porque no puedo hacerlo, porque me estoy negando a mí mismo. Entonces, si hacemos eso y cerramos la brecha electoral, los que vienen a las elecciones buscando ventaja no van a tener incentivo y se van a salir del proceso. Y ya Leonel y Danilo no van a tener que matarse por padrón abierto o cerrado. Ahora, si ellos insisten en su posición en términos partidarios, lo que hay que hacer es lo siguiente. Yo hablaba hoy sobre eso en el Congreso con algunos diputados. Gustavo Sánchez, el vocero, estaba ahí, Francisco Liranzo del PLD Santo Domingo Este y Miguel Espinal del PLD Santo Domingo Este. Entonces nosotros hablábamos de una alternativa al voto del padrón cerrado, al voto con padrón abierto o con padrón cerrado. Y estábamos de acuerdo los cuatro en lo siguiente, o tres, porque Gustavo no estaba muy de acuerdo con eso. Que se vote con las dos formas. Que los partidos depositen sus padrones ante la Junta, que la Junta los cruce con el padrón general y que cuando uno vaya a votar, 2 o 3 meses antes del voto, que uno se verifique en la Junta con su partido. Y cuando la Junta haga las elecciones, la Junta entonces, cuando tú pases tu cédula en la mesa de votación, el día de las elecciones internas, la Junta te dé una boleta del partido al cual tú estás registrado. Si tú no estás conforme con eso, fue porque no te verificaste. Si te verificaste y no estás conforme, votas observado. Y punto, con delegado de los partidos en la mesa. Y así se votaría con partido abierto, con padrón abierto y con padrón cerrado al mismo tiempo. Y los líderes de mi partido, leonelista o danilista o leonelista, no tendrían motivo para pelear. Vamos a hacer otro cambio y volvemos en breve. Día a día, vistiendo las huellas de sueños, sembrando los surcos de esfuerzo, camina mi pueblo, cantando al futuro, unidos por siempre, sudando esperanza, caminando de frente. Abriendo un surco para que el sueño quepa y
En Senasa celebramos nuestro 15 aniversario brindándote nuevas oportunidades para alcanzar lo que sueñas. Senasa, día a día trabajando para ti. Cuando me propuse subir la bandera a la estratosfera, yo sabía que iba a ser difícil, pero no imposible. Solo era cuestión de nosotros hacer el esfuerzo y ponernos para eso. En los momentos difíciles siempre aparecía alguien que nos motivaba a seguir adelante. Esa idea de llevar la bandera a lo más alto se convirtió en el compromiso de todos. Y ese día la bandera llegó bien alto y allá, bien en el tope, demostró a todo el mundo que Dominicana Unida no conoce límites. Inclusión. Desarrollo. Tecnología. Indotel se transforma y avanza. Me llamo Ali Mohamed. Soy un antiguo oficial del ejército egipcio. De hecho, el JFK Special Warfare Center en Fort Bragg designa a Mohamed para ser instructor en seminarios y para participar en conferencias como esta sobre Oriente Medio. Mohamed exponía un punto de vista muy radical. Tenemos que crear un Estado islámico porque sin el dominio político el Islam no puede sobrevivir. Los estudiantes no podían creerlo. Algunos pensaron que era una broma, que nadie podía ser tan radical. Respecto a la guerra con Israel, ¿qué perspectivas ve usted para la paz en Oriente Medio? Mohamed responde a las preguntas e insiste en que los norteamericanos... Bueno, miren, ustedes vieron ese corte. Ese corte yo debí pedirlo para que ustedes vieran de qué se trataba, porque venimos de la pausa y eso los sorprende. Ahora, yo quiero que pongamos el corte otra vez y ustedes se enfoquen cuando Ali Mohamed, que es el autor, el cerebro de los atentados del 11 de septiembre, dice a principios de los años 90, que esa entrevista, porque él trabajaba para el ejército norteamericano, al principio de los años 90, que los árabes tienen que crear un Estado islámico. Vamos a escucharlo otra vez. Me llamo Ali Mohamed. Soy un antiguo oficial del ejército egipcio. De hecho, el JFK Special Warfare Center en Fort Bragg designa a Mohamed para ser instructor en seminarios y para participar en conferencias como esta sobre Oriente Medio. Mohamed exponía un punto de vista muy radical. Tenemos que crear un Estado islámico porque sin el dominio político el Islam no puede sobrevivir. Los estudiantes no podían creerlo. Algunos pensaron que era una broma. Pensaron que era una broma. Ustedes vieron a Ali Mohamed planteando la necesidad de crear el Estado Islámico a principios de los 90. Entonces, el Estado Islámico se crea después de la invasión a Irak del 2003, como en el 2006 o 2007 por ahí. Es una escisión, un grupo que se desprende de Al Qaeda. ¿Y quién es Ali Mohamed? Ese que ustedes vieron ahí. Ali Mohamed era de las fuerzas egipcias que Estados Unidos lo reclutó. Se casó con una norteamericana, pero era un espía de Al Qaeda dentro de Estados Unidos. Ese documental, que yo les invito a buscarlo, porque está así en español en YouTube, se llama El espía de Bin Laden. Y él fue que ayudó a Bin Laden a pasar de Arabia Saudí a Afganistán y de Afganistán a Sudán después de la torre. Y él intentó explotar la torre en el 94 y le falló, pero hubo un intento. Y él fue que trajo del Medio Oriente, ese que está ahí, a Mohamed Atta y todos los que explotaron los aviones. Salió de Estados Unidos después del 11 de septiembre y volvió. Y está preso en Cuba, en Guantánamo, en la bahía de Guantánamo. Un preso
que Estados Unidos tiene ahí sin pasarle causa ni nada porque es un preso de guerra. Ese es el cerebro del 11 de septiembre. Pero ustedes ven cuando él dice que los árabes tienen que crear el Estado Islámico para que puedan tener el control y que Estados Unidos no los entiende a principios de los 90, para que ustedes vean que cómo los hechos tienen sus antecedentes y la forma tan torpe como Estados Unidos manejó esa relación después que Estados Unidos le quitó el liderazgo a Inglaterra, a Francia y a Italia del Medio Oriente después de la caída del muro, más bien después de la Segunda Guerra Mundial. Pero con la invasión a Kuwait, Estados Unidos se convirtió en el líder. Pero Estados Unidos había, antes que eso, ayudado a los árabes y a los islamitas a pelear contra Rusia, contra la Unión Soviética en Afganistán. Entonces, ¿por qué Al Qaeda se llama la base? Porque fue la base norteamericana que Estados Unidos instaló para que los árabes pelearan contra los soviéticos en Afganistán. Pero cuando terminó la guerra, que duró desde el 78 hasta los 90, entonces Estados Unidos se quiso quedar con bases instaladas en territorios islámicos sagrados. Y ahí Bin Laden, que había sido formado por ellos, igual que este egipcio, Bin Laden se le voltea a Estados Unidos. Y entonces empieza a conspirar y a atentar contra intereses norteamericanos. Los primeros fueron unas embajadas en Kenia y Nairobi, yo creo, en África, que aparece en ese documental tomándole foto a las embajadas antes de bombardearlas. Y luego un US Destruction Call, algo así, que era un submarino que también fue atacado por Al Qaeda, también él tuvo que ver con eso. Y ese es el genio detrás de los atentados del 11 de septiembre que cambiaron la vida para América entera. Nosotros somos americanos, somos latinoamericanos. Y eso nos afectó muchísimo también a todos nosotros. Además, ahí murieron dominicanos, pero murieron miles y miles. Es la segunda tragedia más importante de Estados Unidos en materia de víctimas. Y el otro hecho que marcó al 11 de septiembre fue la muerte del presidente Salvador Allende. ¿Y qué resulta? Para que ustedes vean, Allende murió el 11 de septiembre de 1973. Hace 44 años, ¿verdad? 10 años antes, el 25 de septiembre de 1963, había caído Juan Bosch. Juan Bosch no murió, porque Juan Bosch abandonó el poder, porque la CIA no estaba metida directamente aquí, como en Chile. En Chile la CIA dirigió todo. Ya esos documentos están desclasificados. Mataron al jefe de la Fuerza Armada de Pinochet, creo que era de Allende, que era que apellido Snyder. El jefe de la Fuerza Armada de aquí estaba conspirando contra Juan Bosch. Pero fueron las mismas fuerzas que mataron a Allende en Chile, fueron las mismas que destituyeron a Bosch aquí. El empresariado conservador, la iglesia y los militares corruptos, asociados con los norteamericanos en la Guerra Fría, temiéndole a otra Cuba. Aquí fue la iglesia católica, los empresarios y los militares corruptos. Lo mismo, el mismo guión, el mismo patrón. Las fuerzas conservadoras abortando, sofocando las expresiones ideológicas progresistas. Allende era un gran ser humano, un líder. Juan Bosch lo llamaba el mártir latinoamericano. Ahora, ¿por qué les hablo esto de Allende? Porque todos los dominicanos y en especial los PLDistas deben saber que a Juan Bosch lo influyeron varias causas para irse del PRD. Una de ellas fue que él entendió que el PRD estaba agotado históricamente, que aunque llegara el poder no iba a hacer nada por este país. Porque en el PRD, Juan Bosch dice en su discurso
de constitución del PLD, Juan Bosch dice que los dirigentes del PRD solamente se preocupaban por cuestiones personales de ellos y no de la sociedad, lo mismo que nos está pasando ahora a los PLDistas. Y esa era una de las razones por la cual Juan Bosch decía que el PRD había cumplido su misión histórica. La otra causa, o una de las demás causas, es que conmemorando, o casi conmemorando, porque fue 14 días antes del 10º aniversario del derrocamiento de Bosch, que mataron a Allende. Faltaban 14 días para que se cumpliera el 10 aniversario de su derrocamiento. Juan Bosch estaba aquí y matan a Allende en Chile. Y Juan Bosch dice, óyeme, pero le hicieron a Allende lo mismo que me hicieron a mí. Incluso él se lo había advertido eso a Allende, Juan Bosch. Entonces ahí Juan Bosch se convence de que por la vía electoral ningún partido que no fuera de derecha y corrupto iba a llegar al poder. Nada más había opción para Balaguer aquí. O para un PRD, un PRD ya en las condiciones en que Juan Bosch lo había dejado. Y ahí es que Juan Bosch decide, no, me voy y voy a formar un partido de tercera vía, un partido alternativo a la izquierda y a la derecha. Y por eso el PLD se llama PLD, un partido único en América, un partido nuevo en América, un partido de tercera vía. Y ese acontecimiento de el 11 de septiembre de 1973 es una de las causas fundamentales para que después de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 4 meses después, 3 meses y pico, Juan Bosch fundara el Partido de la Liberación Dominicana como una tercera vía, un partido de tercera vía, producto de los acontecimientos cuyo 44 aniversario nosotros celebramos hoy. ¿Qué otro acontecimiento impactó para que el PLD no se formara, sino que llegara al gobierno? Miren, la caída del muro de Berlín. Si la caída del muro de Berlín no se produce, el PLD no llega al poder. Porque los norteamericanos, en un esquema de Guerra Fría, le apoyaban a Balaguer yo no quiero hablar de travesura, porque la travesura la hacen los niños. Todos los trucos y toda la maña y toda la trampa que hacía Balaguer, los gringos se la apoyaban. ¿Hasta qué? Hasta que se cayó el muro. Cuando se cayó el muro de Berlín, Estados Unidos empezó a cambiar su agenda de política a económica. Y cuando Balaguer engaña a Peña en el 94, los mismos norteamericanos que en el 86 lo apoyaron frente a Masluta y en el 90 lo apoyaron contra Juan Bosch, ya en el 94 le dijeron, no te vas. Balaguer le llamó a eso el dardo de los partos. Te vas del poder. Y ahí es que se produce el recorte de las elecciones de 2 años, y en 2 años Peña Gómez pensaba que iba a ganar, y Balaguer, porque Peña cometió el error de llevar a Fernando Álvarez Bogar como vice, y no a Hipólito o a Milagros, entonces Balaguer, que consideraba a Fernando Álvarez Bogar un enemigo personal, entonces decidió apoyar a Leonel Fernández y al PLD, y el PLD llega al poder producto de ese accidente, de esa coyuntura de 1996, 6 años después de que se cayó el muro de Berlín. Si no se cae el muro de Berlín, el PLD no llega al poder y nadie sabe lo que habría pasado aquí en nuestro país. Miren, señores, yo les había prometido que íbamos a hablar de la solicitud de Copardón a el Ministerio de Trabajo para que revise la regla de 80-20, de poner 8 dominicanos por cada 10 trabajadores en cualquier espacio laboral. Pero el tiempo no nos iba a dar y por eso preferí hacer el comentario del PLD de Salvador Allende y del 11 de septiembre. La semana próxima, como este es un tema permanente, el tema de los
haitianos, porque es por los haitianos el problema, no es por los venezolanos, ni por los chinos, ni por los cubanos, es por los haitianos. Y eso tiene tantas lecturas que ese tema me va a tomar como 15 o 20 minutos, no, como 10 o 15 minutos. Entonces yo prefiero que lo tratemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Gracias por la audiencia. Entonces nos vemos mañana en el Showroom Digital, donde vamos a conocer todos los detalles de los iPhone nuevos y otros muchísimos temas más. Nos vemos.